había 4 plagas que devoran la bendición. Hoy estamos ante una situación difícil, sobre todo en todas las naciones de la tierra, en los casi 200 países. Ha venido una plaga, una peste tan terrible que está comiendo y devorando todas las bendiciones. Pero la Biblia nos habla, la Escritura dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, ¿verdad? El pueblo de Israel se había alejado de los mandamientos, de las ordenanzas del Señor. El pueblo de Israel se había alejado de los preceptos. El pueblo de Israel de Dios. El pueblo de Israel se alejó de los preceptos, de las ordenanzas de Dios, y por alejar los mandamientos de Dios, esto trae consecuencias. Alejarse del camino de Dios trae consecuencias. Alejarse de la presencia de Dios trae consecuencias. Alejarse del camino de Dios trae consecuencias. Alejarse de los mandamientos de Dios trae consecuencias. Así que el pueblo de Israel se alejó de los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel. Los estudiosos, los eruditos, hermanos, que eran nubes negras, como de 3 kilómetros de largo, con una anchura y una espesura tremenda. ¿Y sabe qué era esa nube negra? Eran insectos, eran langostas que literalmente se posaban sobre los campos del pueblo de Israel. Las langostas se posaron, hermanos, sobre los sembradíos, sobre las cosechas, hermanos, del pueblo hebreo. Las langostas vinieron, las plagas vinieron, hermanos, vinieron y arrasaron con todos los campos, todo lo verde, todos los pastizales, los árboles frutales, todo lo que estaba, hermanos, en los campos del pueblo de Israel. Literalmente las plagas se lo devoraron. Por eso hoy el tema de esta hora, 4 plagas que devoran la bendición. Así que, hermanos, la primer plaga se llama la oruga. La Escritura dice en Joel 1:4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que dejó el saltón se comió el revoltón, y el revoltón dejó ya prácticamente mínimo, y la langosta lo devoró, ¿verdad? Así que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es realmente lo que sucedió? La oruga es la primer plaga que se devora la bendición. La oruga se come la orilla de las hojas. La oruga se come lo más tierno de las hojas, ¿verdad? Y devora. Vino la oruga, la primer plaga, hermanos, sobre los campos, sobre los sembradíos, y entonces devoró todo lo más suave de las hojas, lo más tierno de las hojas. Lo devoró y se lo comió, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos y no nos damos cuenta cómo las bendiciones de Dios han sido devoradas en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida, en todos los aspectos. La oruga ha venido y poco a poco empieza a comer, poco a poco empieza a devorar la bendición de la familia, la bendición de los hijos. Se quebrantan todos los sueños y los proyectos. Así que la Biblia dice en Joel 1:4, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Después de que ha venido la oruga, que es un insecto, que es una larva, hermanos, que se posaba sobre las hojas y devoraba lo tierno de las hojas, ahora viene la segunda plaga, que se llama saltón. Este es un insecto, hermanos, que, como su nombre lo dice, saltón. La plaga del saltón, hermanos, venía a los campos, ¿verdad?
Si usted en alguna ocasión ha entrado a algún sembradío, algún campo, entonces ahí se da cuenta, hermano, que aquellos insectos saltan. Por eso se llama saltón, porque tiene unas patas alargadas que permiten a estos insectos, hermanos, venir a comer a los sembradíos, a las cosechas, y brincan los insectos, brincan. En algunos lugares los conocen como chapulines, en otros lugares como langostas, ¿verdad? Así que brincan y se devoran. ¿Qué es lo que dejó la oruga? Ahora lo que dejó la oruga, viene, hermanos, el saltón y se devora lo que deja la oruga. Se come entonces lo más grueso de las hojas. Lo más grueso de las hojas, hermanos, y devora, ¿verdad? Y aparentemente el saltón viene, come, destruye y aparentemente se va, pero regresa la plaga. La plaga del saltón viene y se devora, ¿verdad? No solamente se ha devorado tu vida espiritual, no solamente, hermanos, se devora tu vida espiritual en la que ya no tienes el deseo de buscar a Dios, ya no tienes el deseo de seguir en la obra de Dios, ya no tienes el deseo, hermano, de amar al Señor con pasión, porque viene la plaga y se devora, hermanos, tu vida espiritual, ¿verdad? Así que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que queda del saltón se lo come el revoltón. Viene la tercer plaga. La tercer plaga, hermano, se come el tallo, la vara de las plantas, ¿verdad? Así que ahí está, hermanos, el revoltón. El revoltón es la tercera plaga, y como su nombre lo dice, revolotea alrededor de la cosecha, alrededor de las plantas, alrededor de las matas de plantas, y está revoloteando y posa ahí y se empieza a devorar, hermano, el tallo, la vara de aquellas plantas, y empieza a devorar y a comer, y entonces viene a ser destruido más y más la bendición en su vida espiritual. ¿Sabe? La Biblia nos habla acerca, hermanos, de la cuarta plaga. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que dejó el saltón se comió el revoltón, y lo que queda del revoltón se lo come la langosta. La langosta es la cuarta plaga que viene. ¿Y sabes qué es lo que come? La oruga se comió la orilla de las hojas. El saltón se come lo más grueso de las hojas. El revoltón se come, hermanos, la varita, el tallo de la planta, y la langosta, la cuarta plaga, se devora el tronco de las plantas y se devora la raíz. ¿Qué queda de esa cosecha? Nada. Por eso la Biblia dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Llora, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Señor, perdona a tu pueblo. Así que la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 4 plagas que devoran la bendición: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que se devora el tronco y la raíz. Se desaparecieron literalmente todos los árboles del campo. La higuera, la vid se perdió, la cosecha se perdió. Dice la Escritura, asoló mi vid. ¿Qué significa la vid? La vid, hermano, es la alegría, ¿verdad? La alegría, porque dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó
y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿Sabe qué? Muchas veces las plagas vienen a devorar el matrimonio, porque la Escritura dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Aquí nos habla del matrimonio. Vienen las plagas y se devoran el matrimonio, ¿verdad? Se devoran el seno de la vida matrimonial, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios están separados? ¿Cuántos matrimonios llegan a la separación? ¿Cuántos matrimonios están en un juzgado civil, en un lugar donde están esperando la sentencia de divorcio? Por eso la Biblia dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Hay personas que se han casado. Se supone que uno se casa para ser feliz, pero hay personas que en toda su vida matrimonial no han disfrutado ni un solo día de felicidad, ni un solo día de amor, sino que dentro del matrimonio son situaciones difíciles, de recriminaciones, de muchas situaciones de palabras hirientes, situaciones en el matrimonio, hermanos, donde hay reproches, discriminación, palabras hirientes, golpes, y son heridas que se producen en el corazón del cónyuge. Por eso la Biblia dice que han venido plagas que devoran el matrimonio. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud, ¿verdad? La Biblia nos habla y dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Estas plagas vienen a devorar las ofrendas, las ofrendas que había en la casa de Dios. Dice que las plagas vienen y las devoran. Lo estamos viendo en este momento. Lo estamos viendo con esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Desapareció de la casa de Dios la ofrenda y la libación. Desapareció de la casa de Jehová, porque han venido las plagas, porque han venido las pestes a devorarse las bendiciones de Dios. Pero la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta conmigo. Esta situación nos enseña, es una lección para todas las naciones, para todos hombres y mujeres, para los presidentes de las naciones, para los monarcas de las naciones, para los reyes de la tierra, para los poderosos, para los humildes, para los sencillos, para todos, para el hombre, para la mujer, para el anciano, para la juventud. Es una enseñanza para todos. Dice: el campo está asolado, ¿verdad? Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Cuando usted ha salido por alguna necesidad en estos días a la calle, se da cuenta de la desolación que es. No en todas, pero hay muchas ciudades que, atendiendo a las peticiones de las autoridades, se resguardan en su casa, ¿verdad? A nosotros nos tocó ir el domingo por alguna necesidad al centro. El aceite representa, hermanos, el aceite representa la presencia de Dios en la vida. Se secó el mosto, se acabó el mosto, que es la alegría. En muchos se ha perdido, hermanos, la alegría y el gozo. En muchos se ha perdido, hermanos, la felicidad. Y ahora hay preocupación. Ahora hay, hermanos, tristeza. Porque la Biblia dice: se secó el trigo, se acabó el trigo, se acabó el mosto, se acabó el aceite, se secó el mosto. El campo está enlutado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la Escritura: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la campo, se perdió la mies
del campo, se perdió, hermanos, la nuestra fe de Dios. Tenemos una esperanza. Nosotros como iglesia de Dios tenemos una esperanza de seguir buscando, de seguir, hermanos, deseando la presencia de Dios, de ser apasionados por el Señor Jesucristo. Así que seguimos con esta porción de la Biblia. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad la ofrenda y la libación, ¿verdad? Se ha secado todo, se ha acabado todo, pero el Señor está con su pueblo, gracias a Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad moradores de la tierra, dice, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así que este es el día de ayuno, este es un tiempo de clamor, este es un tiempo de convocar oración a nivel mundial, a nivel de país, convocar a la oración a nivel de los estados, a nivel de las comunidades, de los pueblos. Clamad a Jehová, tocad trompeta en Sión, dice, entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová y digan: Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. El Señor, hermanos, envió plagas sobre todo Israel, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y devoraron los campos, devoraron lo verde, devoraron los pastos, devoraron los árboles, la higuera, la vid, el granado. Todos los árboles del campo se secaron, la tierra se enlutó, los sacerdotes de Jehová están de duelo, porque desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Pero la Biblia dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, dice la palabra del Señor. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Son palabras proféticas que ya están escritas en la Biblia. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Son palabras proféticas que están ya escritas en las Sagradas Escrituras. Hermanos, fue arrebatado el alimento delante de los ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios fue arrebatado. Pero qué bueno por aquellos que están en sus hogares, que hacen sonar la guitarra, que hacen, hermanos, que la familia esté cantando. Gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, que en sus hogares están clamando, ayunando, intercediendo, y que están sonando las guitarras y la pandereta y el órgano, el teclado, para que la alegría no cese, para que la alegría no se apague, hermanos, en cada hogar, en cada familia. Gloria al Señor. Dice Joel 1:17: el grano se pudrió debajo de los terrones. El grano se pudrió debajo de los terrones, ¿verdad? Así que el grano representa la semilla. El grano representa la semilla. Lo que usted siembra. Dice que el grano se pudrió debajo de los terrones, ¿verdad? El grano es la semilla. La semilla es lo que usted siembra. Y esa semilla se pudre muchas veces. ¿Cómo se pudre? Se pudre en enfermedades, se pudre la bendición en hospitales, en médicos, se pudre la semilla, se pudre debajo de los terrones, se pudre la semilla. Hermanos, en muchas formas se pudre la semilla. La semilla es lo que usted siembra, ¿verdad? Y se pudre debajo de los terrones, en medicinas, en descomposturas del carro, en goteras en la casa,
en enfermedades, se reventó la llanta, se quebró la transmisión, se descompuso el motor, el grano se pudre. Cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando no clamamos, cuando no estamos ahí dispuestos para buscar al Señor, y por eso la inversión se pierde. Lo que usted invierte en su negocio se pierde porque el grano se pudre debajo de los terrones. Así que usted no deje, aún en el mayor tiempo de crisis, usted verá la gloria de Dios. Aún en la mayor hermanos, pandemia que hemos vivido en esta generación, aún ahí Dios le va a suplir. Aún en esta situación de crisis, hermanos, de guerra comercial, de guerra entre los países y de plagas que están devorando la bendición, aún ahí el Señor va a suplir sus necesidades. Pero no deje de amar a Dios, no deje de buscar a Dios ahí en su casa, no deje de dar para la obra de Dios. Ayude a sus pastores, ayude a sus líderes eclesiásticos, ayúdelos, bendígalos, fortalézcalos. Gracias a Dios, ¿verdad? Esta mañana llegaba alguien al hogar para llevar un alimento. El día de ayer llegaba otra persona para traer alimento. Y así, hermanos, el pueblo de Dios, que ama a Dios, que ama a los siervos, que ama a sus pastores, no los deja solos, no los deja, hermanos, ahí, sino que ahí está el pueblo de Dios para poner, hermanos, su granito de arena, hermanos, porque la Biblia dice que los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo porque cesó la ofrenda y la libación en la casa de Jehová. Los campos están asolados, pereció la higuera, el granado, la vid, se acabó el mosto, se perdió el aceite, pero no en los hijos de Dios. El pueblo de Dios está dispuesto ahí para buscar el rostro del Señor. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. No permita que el trigo, hermanos, se pierda, se acabe. El trigo representa el pan. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas, ¿verdad? Sin duda que el que se dedica al trabajo de criar el ganado están sufriendo, porque muchas veces el pasto se acabó, se secaron, hermanos, los pastos, y gimieron y bramaron las ovejas, bramaron los toros, bramaron las vacas, bramaron el ganado, porque las plagas se devoraron todo. Pero ahí está la solución. Joel dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sabe que estos son tiempos? Los tiempos de las primeras cosas que habla el Señor ahí en su palabra. Son tiempos, hermanos, difíciles, pero dice la Escritura, dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estos son principios de dolores. No se compara nada hoy con lo que estamos viviendo, con los días futuros. No puede compararse esto con aquellos días que se avecinan, porque los días que se avecinan, como dice la palabra del Señor, cercano está el día de Jehová, cercano está el día de Jehová, cuando vendrán los juicios, los 21 juicios sobre la faz de la tierra, los 7 sellos que son juicios de parte de Dios en la tribulación, los 7 sonidos de trompeta que son juicios sobre la faz de la tierra en el tiempo de la tribulación, y las 7 copas de la ira que son juicios también en el tiempo de la tribulación, porque la Biblia dice: cercano está el día de Jehová. Así que tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová,
y digan: Señor, perdona a tu pueblo. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De pronto han pasado los años, de pronto han pasado los días, de pronto han pasado, hermanos, en tu vida los años, han pasado los años, y miras hacia atrás, miras dónde has recorrido toda tu vida, y de pronto a tus 50, 60, 70, 80 o 90 años, o tus años que tengas, miras hacia atrás por donde has caminado y te das cuenta que no has logrado mucho. Te das cuenta que no has logrado tus proyectos, tus sueños, que no has logrado lo que tú pensabas en algún momento. Tus sueños se han derrumbado, tus proyectos, las plagas se los han devorado. De pronto llegan los años y te das cuenta que lo único que tienes son deudas. Han pasado los años, han pasado el tiempo, han pasado generaciones, y llegas en un momento en que dices: ¿qué he logrado en mi vida? Y te das cuenta que lo único que has logrado son deudas. Lo único que has logrado son situaciones, las que te hacen llorar, las que te dan sufrimiento, porque vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vinieron las plagas, se devoraron tu matrimonio, se devoraron tus hijos, se devoraron tus proyectos, se devoraron tus anhelos, se devoraron tus deseos que tenías, se devoraron a tus hijos, se devoraron tu ministerio. Vinieron las plagas, se devoró tu familia, se devoraron, hermanos, todas las cosas. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La oruga se comió lo más suave de las hojas. El saltón se comió lo grueso de las hojas. El revoltón se comió el tallo de las hojas. La langosta vino y se devoró el tronco y se comió la raíz, y los campos quedaron asolados. Tu vida muchas veces se siente desolada. Tu vida ministerial se siente seca y vacía. Tu vida laboral no has podido avanzar en lo que tú pensabas. Tu vida matrimonial está destruida. Tu vida familiar está a punto de claudicar, porque vinieron las terribles plagas y se devoraron tus bendiciones, se devoraron tus sueños, se devoraron tus proyectos, se devoraron tus anhelos. Pero la Biblia dice en Joel 2:25, la Biblia dice que el Señor, hablando a su pueblo por medio del profeta Joel, dice el Señor: escucha bien, y yo restauraré los años. Yo voy a restaurar los años que comió la oruga. Yo voy a restaurar los años que se comió el saltón. Yo voy a restaurar los años que se comió el revoltón y la langosta. Yo te voy a restituir los años. Yo te voy a restituir lo que el diablo te ha robado. Yo te voy a restituir lo que las plagas se han devorado. Yo te voy a restituir lo que el enemigo te ha robado. Te ha robado las bendiciones, te ha robado el sueño, te ha robado la salvación en tus hijos, te ha robado el gozo, te ha robado la paz. Ha venido las plagas y se han devorado tu vida. Tu hogar es una destrucción. Tu familia es un fracaso. El marido por su lado, la esposa en su mundo y los hijos en su mundo. Por eso la Biblia dice en Joel 2:25, yo voy a restituirte, yo voy a reponerte, yo te voy a restaurar, pueblo, yo te voy a ayudar, yo te voy a recuperes todo lo que el enemigo te ha robado. Yo te voy a restituir lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te ha derribado. Yo lo voy a restaurar.
Pero la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta conmigo. Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Si mi pueblo oraren, si mi pueblo se humillaren, si mi pueblo me buscaren, si se convirtieren a mí de sus malos caminos. Dios no está hablando aquí a los inconversos, Dios no le habla a los paganos, Dios no le habla a los impíos con este texto. Dice, si se humillare mi pueblo, porque a veces hay mucho orgullo, soberbia, se ha acabado la humildad, se ha acabado la sencillez, se ha acabado el amor muchas veces. La Biblia dice que para los últimos se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Tenemos que volvernos a Dios. La Biblia dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. La gente pensó que podía sin Dios. El gobernante pensó que podía hacer y deshacer lo que quisiera con su ponga. Y en esta hora oramos por su petición, oramos por su necesidad. Vuélvanse a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta conmigo. Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Habacuc 3:1 dice, oh Jehová, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira, acuérdate de la misericordia. Tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, en este tiempo, en este momento, en este tiempo que hay una situación mundial, esta situación abarcando todo el globo terráqueo, en esta situación que está abarcando las casi 200 naciones del mundo, los municipios de cada ciudad, los pueblos y comunidades de cada municipio. Señor, nos volvemos a ti, clamamos a ti, pedimos perdón, como dice tu palabra. Señor, perdona a tu pueblo entre la entrada y el y oren los sacerdotes, ministros de Jehová, y diga, Señor, perdona a tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, que tú puedes perdonarnos, que tú tienes misericordia de nosotros. Extiende tu mano, Señor. Han venido las de la tierra, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El campo está asolado. El granado, el olivo, la higuera, los pastos se secaron, se acabaron la ofrenda y la libación. El sacerdote, el ministro de Jehová está de duelo. Señor, ampáranos en esta hora, Jehová de los ejércitos. Señor, ten piedad de nosotros, acuérdate de nosotros, Señor. En esta hora oramos por todas las personas que nos siguen por Facebook. La hermana Marta Ramírez, Dios le bendiga. Estamos orando por usted. Hermano Elías Martín Montiel, Dios le bendiga. Estamos orando por usted. La hermana Feli Jiménez, hermana, estamos orando por usted. El hermano Teófilo Pino desde Guatemala, oramos por usted. Itzel, mi hija, mi princesa está allá, está sintonizando, está aquí también en Facebook. Dios te bendiga, hija. Está la hermana pastora Malena Palomares desde Texas, Dios le bendiga, oramos por usted. Héctor Villalobos, Dios le bendiga, oramos por usted. La hermana Enedina Aguilar desde Norte Carolina. Yair Betsy Reséndiz,
mi nieta está ahí en Facebook. Oramos por usted, hija, por ti. La hermana María Cruz, les saludamos. Oramos por usted. También la hermana Diana Escobar. Oramos por Uriel. Oramos por usted, Diana. Oramos por sus hijos, que Dios los está llamando al servicio, al ministerio de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Oramos por ustedes. Oramos por toda la familia. Oramos por el hermano Daniel López, que oramos por él y por su esposa y por su hija, que están pasando situaciones. La hermana Paula Meléndez desde Florida. Oramos por la hermana Malena Palomares, dice, Dios le bendiga, saludando ahí. Cuerdas de alabanza desde el Estado de México. Bendiciones, mi hermano, saludos. Así que oramos por el hermano Israel Reyes, pastor de Pachuca Hidalgo, siervo, Dios le bendiga. La hermana Pilar Muriel desde Lawrenceville, Georgia, Dios le bendiga, hermana Pilar. Oramos por sus peticiones. El hermano Carlos Julián Morán, Dios te bendiga. Hijo, Dios te bendiga, de la iglesia, está ahí, hermanos, está siguiendo la transmisión, dice la hermana Pilar Muriel, amén. Viri, mi princesa, también dice bendiciones, escuchándote en casa. Dios te bendiga, hija, con tu familia. Y Diana Escobar dice, amén, amén, que nuestro Padre haga en mi familia su voluntad. Claro que sí, hermana Diana, le enviamos saludos. Aquí está Leti, aquí está también Leti. Y la hermana Pilar, Dios le bendiga. Oramos por ustedes. Ahora nos dirigimos aquí a radio también